Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos. El tema de esta enseñanza de discipulado que a continuación comparto, lo que implica rebelarse contra la autoridad. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En esta enseñanza se nos instruye sobre la relevancia de la obediencia a la ley de Dios, el conocimiento de la autoridad divina y espiritual y cómo estas prácticas determinan el éxito y la bendición en la vida del creyente. Se enfatiza a la obediencia como un principio que conecta al cristiano con la justicia divina. Justicia y obediencia a Dios. Es preocupante ver a personas que se consideran inteligentes según su propia opinión y caen en engaños, caen en abusos y pérdidas que el enemigo quiere traer a sus vidas. Todo aquel que persiste en incumplir la ley de Dios termina en el camino del mal. La desobediencia conduce a cárcel y cautiverio, por supuesto espiritual. La obediencia permite vivir en libertad, que es un mandato del Señor, que nosotros seamos libres. Número 2, la autoridad y el discernimiento. Para tener éxito, el Señor debe revelarnos los principios de autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Muchos cristianos fracasan en esto. Aún siendo buenos ofrendadores, aún siendo buenos diezmadores, porque desobedecen a la autoridad. La obediencia a la autoridad espiritual y terrenal es esencial, ya sea a líderes y siervos del Señor en niveles de autoridad, ya sea a padres, a maestros, a autoridades locales e incluso al portero del banco. Reflejan la autoridad que Dios establece. La obediencia demuestra humildad y permite que Dios opere a través de nuestras vidas. Voy a repetir esta parte. La obediencia demuestra humildad y permite que Dios opere a través de nuestras vidas. Dios nos asigna a alguien para guiarnos y debemos sujetarnos y obedecer sin cuestionar, porque cuestionar la autoridad de Dios nos lleva al cautiverio. La obediencia permite experimentar la protección y la provisión de Dios. ¿Usted conoce el fin de los que se oponen a la autoridad de Dios? Por ejemplo, Dios delegó a Moisés como autoridad, pero aquellos que se opusieron no entraron a la tierra prometida, murieron en el pecado por enfermedades, mordidos por serpientes, a otros se los tragó la tierra. Usted conoce lo que le pasó a la hermana de Moisés llamada María por haber hablado mal contra Moisés. Terminó leprosa y desterrada del campamento de Israel. Número 3. Cobertura espiritual y obediencia práctica. Antes de iniciar una obra es necesario contar con cobertura espiritual. La obediencia a esta autoridad garantiza la guía divina y garantiza la cobertura espiritual y evita errores y obstáculos, aunque algunos o algunas personas pueden parecer insignificantes a nuestros ojos. Dios nos ha puesto estratégicamente en nuestra vida a estas personas. Reconocerlas y honrarlas abre puertas que no podríamos abrir nosotros mismos. La generosidad y el reconocimiento de la autoridad son caminos para recibir la bendición del Señor. La desobediencia y la usurpación de funciones ministeriales activan cárceles espirituales que pueden manifestarse en ataques, en enfermedades, en fracasos o en estancamiento espiritual. Número 4. Obediencia, justicia y bendición. La obediencia trae bendiciones. La obediencia trae protección y apertura
de caminos invisibles que solo Dios puede mostrar. Desobedecer la ley de Dios provoca frustración, amargura y pérdida de oportunidades. Se enfatiza la obediencia en todos los niveles de autoridad espiritual, autoridades humanas, en relaciones familiares y ministeriales. La obediencia también incluye honrar a los padres y actuar con generosidad y reconocimiento hacia todos. La desobediencia conduce a tormento y separación de la plenitud de Dios. Reconocer y aceptar la autoridad delegada por Dios garantiza avanzar en la obra divina y cumplir el propósito asignado. Conclusión de esta primera parte de esta enseñanza: la obediencia a Dios y a la autoridad delegada por Él es clave para vivir en libertad, es clave para vivir en prosperidad, es clave para vivir en bendición. Desobedecer trae cautiverio, desobedecer trae pobreza, trae fracaso. Reconocer, honrar y someterse a la autoridad espiritual permite que la obra de Dios se manifieste y fortalezca la vida personal y familiar y asegura la dirección del Espíritu Santo en cada decisión. La obediencia abre puertas, la obediencia protege de la opresión del enemigo y garantiza la manifestación del propósito divino en nuestras vidas. Gloria sea al Señor, que el Señor les bendiga.